Si padeces dolor crónico, una de las emociones con las que tendrás que aprender a lidiar será la culpa. Y esto es de lo que hablaremos hoy. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Como podréis ver los que estáis en YouTube, tengo un súper nuevo corte de pelo y aparte no logro que el teléfono funcione correctamente debido al calor y que ya tiene unos años, entonces me he pedido uno y hasta que llegue pues iré poniendo trozos de la webcam o igual la dejo puesta y para que no quede esta calidad de Dios sabrá qué año es, em, procuraré poner algún vídeo de IA o algo al que quiera ver algo que se pueda entretener. Pero bueno, para mí hay dos tipos de culpa, la diferencia de dos maneras, y creo que es importante ir explicando el porqué. Una sería la culpa hacia uno mismo, es decir, culpa por hacer algo mal, culpa por mentir, culpa por tener dolor, culpa por evadirte del dolor. Y la otra culpa, que es hacia los demás. Culpa por lo que te dicen, culpa por lo que hacen, culpa por lo que no dicen o hacen, culpa por cómo te hacen sentir, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué lo hago? Porque para mí la culpa viene de la no aceptación. Y el separarlo en dos partes, a mí por lo menos me es útil para saber cuando no estoy aceptando algo sobre mí o sobre los demás. Que al final el mundo es un reflejo y lo que no aceptas de los demás es lo que no aceptas en ti, pero eso es para otro vídeo en todo caso. Cuando tenía 15 años y me diagnosticaron mi primera enfermedad crónica, recuerdo a mi doctora decirme que ya no podía hacer deporte ni con la misma cantidad, ni con la misma intensidad, ni muchos otros deportes que quería probar, y muchos otros hábitos en la comida y en la vida que no tenía, pero que ya no podía hacer. Yo en aquella edad que fui incapaz ni de aceptarlo ni de lidiar con ello, recuerdo tratar de negarlo con todas mis fuerzas o hacer ver que no existía. Y mis padres, que también tenían una gran dificultad para aceptarlo y entender aquella situación, a veces me hacían comentarios que me hacían sentir culpables. Aquí voy a hacer un énfasis y es que esto no lo digo para juzgar a mis padres, que lo hicieron lo mejor que pudieron y supieron, sino para que si por casualidad aquí aterriza algún padre que tiene a un ser querido con dolor crónico, piense antes de decirle algo en cómo eso le puede llegar a sentar. Ese comentario que puede ser inofensivo, pero esa persona si ya tiene culpa, solo la agrava. Sigo. Yo en aquella época, dado que no logré hacer que la gota desapareciera, culpaba al mundo de lo que me ocurría. Y dado que tenía nula autoestima, me preguntaba por qué merecía tanto sufrimiento. Estuve así durante muchos años. Cuando digo muchos, pues más de 10. Sí, más de 10. Durante ese tiempo fui empeorando y adquiriendo nuevas enfermedades crónicas. Y no logré cambiarlo hasta que me di cuenta de que mi problema era que no lo estaba aceptando, que no me estaba haciendo responsable y eso hacía que evadirme del dolor y de la situación en la que estaba viviendo. Cuando me di cuenta de que lo que tenía que hacer era aceptar la situación que estaba viviendo, hacerme responsable de lo que pudiera y lidiar con ello, entré en pánico. ¿Que esperabas que fuera a decir que no, que todo fue luz y color y empecé a mejorar mágicamente? Pues no, entré en pánico. Y lo peor es que no sabía ni por qué. Pero la enorme necesidad que tenía de querer vivir, mejorar y dejar de sufrir me hizo avanzar. Y con un poco de tiempo logré hacerme responsable de aquello que yo sí podía controlar y dejar aquello que no podía controlar a la vida, al universo o a como quieras llamarle. Os cuento esto porque ¿qué creéis que hicieron esos 10 años de culpa en mi cuerpo y en mi mente? La culpa es algo que carga mucho y también te destruye por dentro. Tanto si es culpa hacia ti como si es culpa hacia los demás. No me hicieron ningún beneficio. Para mí, es urgente que aprendamos a detectar la culpa y aceptar las cosas tal y como son. No es fácil y probablemente no sea rápido hasta que estés entrenado, pero es necesario. La culpa te destruye por dentro. Independientemente de si haces daño a otros o no con ella, a ti te destruye.
Entonces, os cuento lo que yo hacía por si tenéis dificultades a la hora de detectar la culpa. La culpa suele venir acompañada de otras emociones. Pueden venir derivadas también del no aceptar las cosas, pero no viene al caso. La cosa es aprender a detectar la culpa ahora mismo. Cuando yo me sentía mal, procuraba prestar atención a mis pensamientos y preguntarme por qué me sentía mal. Pongo un ejemplo. Me siento mal, ¿por qué me siento mal? Pues porque esta persona me ha dicho tal y hay algo que no estoy aceptando. Porque no he sido capaz de hacer esto. O porque me estoy evadiendo del dolor a pesar de que sé que no debería estar haciendo esto. Muy bien, pues ahí yo tengo algo que tengo que trabajar. Tengo que aprender a aceptarlo tal y como es y tener en cuenta sobre todo eso, que las situaciones no son buenas o malas, solo son situaciones, no son buenas o malas, son situaciones. Intentad que sea así, simplemente es una situación. No dejéis que la emoción os coma, sobre todo si es negativa. Así que cada vez que te veas maldiciendo a alguien o maldiciéndote a ti mismo, pregúntate el por qué y qué es aquello que no estás aceptando. De verdad que es mucho más agradable fluir con la vida, y te lo dice alguien que suele estar casi siempre serio. ¡Y con dolor! Así que cada vez que te veas maldiciéndote a ti o a alguien, pregúntate el por qué y si lo estás aceptando o no. Al principio es normal que te frustres o que te sientas culpable por sentirte culpable, pero con el compromiso, el tiempo y la práctica dejarás de sentirte así. Sé que me estoy dejando algo por decir, pero como casi seguro que vamos a tener que volver a hablar de esto conforme yo adquiera más habilidad con la cámara, lo dejaremos aquí y nada más. Damas y caballeros, ha sido un placer. Jesús Carrillo el micrófono. Nos vemos en el siguiente episodio.